Bienvenidos a un programa más en este proyecto llamado Estados Unidos, México, Mundo, en el cual tenemos la utopía de cambiar el mundo, producir un mundo mejor, y para ello hemos estado repasando historia, 2500 años de historia mundial, y también estamos repasando la historia de México en sus 4 transformaciones. Ya estamos ahora en la etapa de la revolución y hemos estado haciéndolo viendo las gestiones presidenciales, la gestión como presidentes de varios, o más bien de todos los presidentes que surgen en el periodo de esta tercera transformación de la revolución, y ahora nos encontramos con López Portillo. Vamos a hacerlo en 2 partes. Esta es la primera, no sin antes seguir agradeciéndole su sintonía y al mismo tiempo pidiéndole que si nos ayuda, ¿verdad? Que si nos ayuda a compartir estos programas para que lleguen a más personas. Estamos en Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos está abreviado, EEUU, México, Mundo, en Facebook y en YouTube. Ayúdenos. Y como hemos venido diciendo, esto es solo el comienzo. Vamos a hacer algunas otras actividades en el futuro, pero por ahora creemos necesario echar un fundamento sobre conceptos básicos de la historia tanto mundial como la historia de México. Por el momento en que vive la política mexicana en el siglo XXI, principalmente con las administraciones de AMLO y Claudia Sheinbaum. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. Esto es lo que tenemos preparado para ustedes, sobre todo, de nuevo, con López Portillo. Vamos a hacer 2 programas, como repito, y vamos a entonces entrar en materia. Revolución, estamos hablando en ese contexto. Vamos a hablar de López Portillo. Ya hemos abarcado a Madero, Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas, Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría Álvarez y ahora López Portillo. Nacimiento y preparación. Él nace en 1920 en la Ciudad de México. Quisiera llamar su atención a de quién era hijo, nieto y bisnieto, porque es impresionante esto. Es hijo de José López Portillo y Weber, cadete del Colegio Militar, quien en 1913 escoltó al presidente Madero del Castillo del Chapultepec a Palacio Nacional al darse el cuartelazo de Bernardo Reyes. Él también fue nieto, estamos hablando de López Portillo, fue nieto de José López Portillo y Rojas, diputado porfirista, gobernador de Jalisco en tiempos de Madero, y brevemente fue secretario de Relaciones Exteriores de Victoriano Huerta. También fue bisnieto de Jesús López Portillo, 2 veces gobernador de Jalisco y después al servicio de Maximiliano. Al triunfo de Carranza, su abuelo y su padre tuvieron que refugiarse en Jalisco hasta que pudieron regresar a la capital sin riesgo de represalias. Pues ahí tiene lo que es el nacimiento y preparación, o parte de la preparación, de López Portillo. Estudia en la UNAM y en la Universidad de Santiago de Chile. Se titula de abogado en 1946 con la tesis Valoración del Estado, y más tarde obtiene el doctorado en Derecho. Fue abogado. Ejerce su profesión en forma privada hasta 1960. De 1947 al 58 imparte clases en la Facultad de Derecho y en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como el doctorado en Administración del IPN. Escribe ensayos jurídicos y los libros Quetzalcóatl, Don Q y Génesis y Teoría General del Estado. Pues ahí tiene parte, y aquí vean un poco más. Durante su juventud se mantiene alejado de la política por consejo de su padre, quien le dice: los defectos de un hombre honrado son las cualidades de un político. Ese es el consejo que le da su padre, y por eso se mantuvo al principio alejado de la política. Le da otro. Algunas veces la historia de México es la de 12 Judas sin ningún Jesucristo. ¿Qué les parece? Pero en 1958 acepta participar en la formulación del plan de gobierno del candidato priista Adolfo López Mateos, quien, por su brillante personalidad, al conocerlo, le inspira a López Portillo la decisión de abandonar sus actividades privadas y participar en el sector público, o sea, en la política. Invitado por Luis Echeverría, con quien mantenía una añeja amistad, en 1960 ingresa al servicio público en la Secretaría de Patrimonio Nacional como asesor del oficio mayor y después director general de las Juntas Federales de Mejoras Materiales. De 1962 al 65 coordina el Comité de Desarrollo Urbano. Del 65 al 70 es director jurídico y subsecretario de la Secretaría de la Presidencia. En 1970 es subsecretario del Patrimonio Nacional, director de la Comisión Federal de Electricidad y secretario de Hacienda en 1973, puesto en el que realizó adecuaciones fiscales como el aumento al precio de la gasolina. Su candidatura a la presidencia. Al final de su gobierno, Echeverría tenía en contra a sectores claves del país, y aunque había precandidatos más visibles para sucederlo, de manera inesperada el 22 de septiembre del 75 es destapado, entre comillas, López Portillo. El 5 de octubre siguiente protesta López Portillo como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional.
Además, recibe el apoyo del Partido Popular Socialista, el PPS, y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM. Realiza su campaña con el lema "La solución somos todos". Escribe Germán Pérez Fernández del Castillo en la elección presidencial de 1976, José López Portillo, candidato sin oposición, se abre cita. La campaña fue exitosa porque pese al desastre económico, político, social e internacional en que terminó la administración de Luis Echeverría Álvarez, López Portillo logró crear bases de confianza en los ámbitos sociales, económicos y políticos. Esto es, de cara a los empresarios, frente a las clases medias, respecto a los actores políticos dominantes, especialmente el PAN en el sistema de partidos, y también respecto a los principales organismos financieros internacionales. Incluso llegó a tener contacto durante su campaña con la izquierda radical que para entonces, hacía poco tiempo, había estado alzada en armas. Sin oposición prácticamente, solo tiene como contrincantes a Valentín Campa, candidato del Partido Comunista Mexicano, PCM, no registrado, y a Pablo Emilio Madero, candidato independiente sin registro oficial, quienes solo realizan unos cuantos actos de campaña. El PAN, en ese entonces terco opositor al PRI, se encontraba en una pugna interna entre los viejos panistas doctrinarios, entre comillas, que consideran a la política un instrumento para redimir a la sociedad, y las nuevas corrientes pragmáticas que ven en la política una oportunidad para conquistar el poder. Al no llegar a un acuerdo para apoyar a Madero, el PAN no registra candidato presidencial. Como candidato prácticamente solitario, López Portillo obtiene 16 millones de votos. Los votos que no se emiten en su favor suman solo 300,000. Qué interesante. Su presidencia, un país en crisis y primeras medidas para afrontarla. López Portillo recibe el país en crisis económica tras la devaluación del peso, cuya paridad con el dólar se había mantenido varias décadas, con el compromiso de un acuerdo firmado con el FMI por su antecesor de reducir el gasto público y restringir los salarios, y tras un enfrentamiento del gobierno anterior con empresarios poderosos. En su discurso de toma de posesión, trata de corresponsabilizar a todo el pueblo. Se dirige a los marginados para que perdonen el olvido en que han estado sumidos y pide una tregua a todos los intereses en pugna para iniciar un plan de desarrollo económico que comprenderá 3 etapas en 2 años, de 2 años cada una: recuperación, consolidación y crecimiento acelerado. Se abre cita. Lo primero es calmar el movimiento nervioso lleno de pánico. De este sí hay que temer, de este sí hay que temer. De este sí hay que temer, rechacémoslo. Hagamos una tregua inteligente para recuperar serenidad y no perder rumbo. Tregua que no sea renuncia o claudicación, sino oportunidad de reencuentro y reconciliación. Se cierra cita. Propone la alianza para la producción, la alianza para la producción, para, abre comillas, ofrecer a todos alternativas viables que permitan conciliar los objetivos nacionales de desarrollo y justicia social con las demandas específicas de los diversos factores de la economía. Inicia su gobierno con la reforma de la administración pública, mediante una nueva ley orgánica que suprime la Secretaría de la Presidencia y crea las de Programación y Presupuesto, Patrimonio y Fomento Industrial, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y la de Pesca. Apartándose de la tradición, nombra como secretario de la Defensa a un militar profesional, ya no más a un político militar. En materia hacendaria, se sustituye el impuesto sobre ingresos mercantiles por el impuesto al valor agregado, IVA. En lo económico, se descubren yacimientos de petróleo. Entonces, estamos viendo ya que encuentra un país en crisis. Ahora vamos a ver lo que hace en lo económico. El descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche permite a López Portillo la reactivación de la economía nacional, pero también su endeudamiento para financiar la producción petrolera. Sin embargo, dadas las bajas tasas de interés de la época, endeudarse es una opción atractiva, pues los recursos petroleros futuros permiten la amortización de los créditos con el exterior. Con gran optimismo, la deuda externa crece rápidamente, hasta alcanzar en 1982 los 59,000 millones de dólares. Se abre cita. Frente a la inestabilidad política de Medio Oriente y con el auge del fanatismo clerical antiamericano en Irán, la nueva riqueza petrolera mexicana despertó el apetito geoestratégico de Estados Unidos. Esto lo dice Esteves Dolia en El Embajador. Esto origina presiones diplomáticas para que se exploten aceleradamente las reservas mexicanas para vender más petróleo a los estadounidenses y así se reduzca su dependencia del Medio Oriente. Así,
Se inicia la exploración y explotación petrolera en el Golfo de México y la exportación de crudo pasa de 94,000 barriles diarios al principio del gobierno López Portillista a 1,5 millones al final de su periodo. Y México llega a alcanzar el cuarto lugar mundial como país petrolero después de la Unión Soviética, Arabia Saudita y Estados Unidos. Para López Portillo se abre cita. No aprovechar la coyuntura hubiera sido una cobardía, una estupidez. El petróleo será un poderoso cimiento de nuestra industria, garantizando un grado de independencia económica que el país nunca ha conocido. Como consecuencia del aumento de la exportación del crudo, los ingresos petroleros no previstos, que rebasan los 100,000 millones de dólares durante ese sexenio, llegan a cubrir una tercera parte del presupuesto de egresos de la Federación. Además, el embargo de la OPEP, impuesto a varios países, eleva el precio del barril de menos de $3 en 1970 a más de 35 en 1981, de modo que el aumento de la deuda no resulta preocupante porque parece pagable debido a que se prevé que el precio del barril siga subiendo y se duplique. Esto lo dice Francisco Labastida, cuenta que para alentar el aumento de la producción de petróleo, lo cual favoreció a Estados Unidos, la CIA difundió un folleto pronosticando que su precio alcanzaría los $100. Esto lo dice en el escrito La Duda Sistemática. Los altos ingresos por petróleo y el acceso al crédito internacional hacen decir a López Portillo, se abre cita, los mexicanos que han sufrido carencias ancestrales ahora tendrán que aprender a administrar la abundancia. Efectivamente, hasta mayo de 1981 México parece encaminarse a una era de bonanza sin igual en su historia. Pero en ese trágico mayo, la gran crisis se precipita cuando J.A. de Oteiza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, sube el precio del barril de petróleo crudo a $32, tras provocar la renuncia de J. Díaz Serrano, director de Pemex, que había ordenado la baja de 34 a $30 para ajustarse al mercado mundial. La nueva alza no es bien recibida por el mercado y se pierden importantes clientes, bajan las ventas y la necesidad de crédito externo se dispara. Así, México pierde en 1981 más de 10,000 millones de dólares. En el ámbito internacional, en 1977, López Portillo restablece, a la muerte de Franco, relaciones con España y se solidariza con Panamá en la cuestión del canal. En 1979, también influido por su religiosa madre, recibe la visita a México del Papa Juan Pablo II, que llega a reafirmar la autoridad de la jerarquía eclesiástica y a combatir las concepciones que hablaban de una iglesia popular. Recibe al presidente norteamericano Carter, pero rompe relaciones con Somoza y apoya a los rebeldes sandinistas para enfrentar indirectamente a Estados Unidos en la región. Además, propone en las Naciones Unidas el Plan Mundial de Energéticos en 1979 y convoca a la reunión Cumbre Mundial Norte-Sur en Cancún en 1981 para buscar soluciones a los problemas sociales originados en el orden económico internacional. Durante su gobierno, López Portillo recibe a 66 mandatarios extranjeros y visita 20 países. En la política interior, en lo económico, social y político. En lo interno, para detener la guerra sucia, entre comillas, López Portillo libera a presos políticos mediante una ley de amnistía y abre cauce a una reforma política que culmina en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, al amparo de la cual se reconoce personalidad jurídica y se otorga registro a partidos, entre ellos a los que representan las dos posiciones opositoras más antiguas de México, a saber, el Partido Demócrata Mexicano, de corriente sinarquista, y el Partido Comunista Mexicano, de corte marxista. La misma ley da cabida a diputados de oposición mediante un procedimiento de proporcionalidad parcial que agrega a los diputados de mayoría relativa uninominales, diputados plurinominales, o sea, de representación proporcional conforme a los votos obtenidos por cada partido. En 1979, como resultado de la reforma política, ingresan al Congreso los primeros diputados comunistas. El auge petrolero también hace posible intentar planes para reactivar sólidamente la economía nacional y combatir la desigualdad, como la Alianza para la Producción, el Plan Global de Desarrollo, el COPLAMAR para atender a los marginados y el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario y el Sistema Alimentario Mexicano SAM, para procurar la soberanía alimentaria. Para aprovechar mejor la tecnología y los recursos, así como para generar empleo y reordenar los asentimientos humanos, se formulan los planes nacionales de desarrollo industrial, el de desarrollo urbano, el del empleo y el de turismo. La renta petrolera permite reemprender las obras de infraestructura, como refinerías y plantas de petroquímica,
Y al contrario de los gobiernos que vendrán después, con la mitad de la renta petrolera de que se dispondrá el presidente Felipe Calderón, por ejemplo, López Portillo logra mover la economía nacional. Así se obtienen altas tasas de crecimiento económico, se recuperan los salarios y el índice de desempleo se reduce de 8.1 a 4.5%, con la creación de 4.2 millones de nuevos puestos de trabajo. El gasto en educación permite que por primera vez en la historia de México se cubra totalmente la demanda de educación primaria. Se fundan el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Se crea la Productora Nacional de Radio y Televisión, PRONARTE. La intervención del Estado en la televisión se extiende a las entidades federativas. El 16 de enero de 1981 inaugura sus transmisiones la TV Productora de Guanajuato, primera televisora que regionaliza la programación vespertina de televisión de la República Mexicana, TRM, a la que seguirán organismos estatales similares en cada entidad federativa para dotar de televisoras a sus respectivos gobiernos. Pero el manejo desastroso de Margarita López Portillo del Canal 13 y de PRONARTE cancela las posibilidades de desarrollo de la televisión pública a nivel nacional. Las obras de infraestructura vuelven a emprenderse en el Distrito Federal y por todo el país. Se inauguran los museos nacionales de las intervenciones y de arte y se restauran el Templo Mayor y el centro histórico de la Ciudad de México. La población atendida por instituciones de salud y asistencia pasa del 60% en 1976 al 85% en 1982. También se logra que 70 de cada 100 habitantes disfruten del servicio de agua potable. La desigualdad social y regional comienza a recobrar su tendencia a disminuir. Pero, desafortunadamente, la sobreoferta de los países productores y el ahorro de energía de los países consumidores provocan, a partir de junio de 1981, el desplome de los precios del petróleo que arrastra en su caída a la economía nacional petrolizada. Las importaciones crecen a una tasa del 41.9%, en tanto que las exportaciones disminuyen. Empiezan a imponerse severas restricciones crediticias en el exterior y se desequilibran las finanzas nacionales, al grado que en marzo de 1982 el Banco de México se retira del mercado de cambios. Al mismo tiempo, las tasas de intereses se disparan y al terminar el sexenio, la deuda externa pasa de 20,000 a 68,000 millones de dólares y el tipo de cambio de 26 a 70 pesos por un dólar. La fuga de capitales es imparable y la incontenible inflación llega al 100%. Estimulada por el optimismo gubernamental, la deuda externa de los empresarios privados también se ha disparado. Se dispuso de enormes recursos, pero no se supo usar bien el dinero del auge petrolero. El problema fue la gran inversión en el petróleo. Pemex gastó 25,000 millones de dólares sin autorización. En consecuencia, ya no hubo dinero para nada más. Cabe subrayar que desde el inicio hasta el final del sexenio, el salario mínimo se incrementó en 363%. Aquí no estoy seguro si fue 36.3%. Tendría que haberlo verificado, mil disculpas. De ahí que López Portillo se autodominara el último presidente de la Revolución Mexicana. Esto dicho por La Bastida Ochoa. El 9 de marzo de 1982 se pone en marcha el programa de ajuste a la política económica que reduce el 3% al gasto público, mayor flexibilidad a las tasas de interés para promover el ahorro, impedir la dolarización y la fuga de capitales, así como una nueva emisión de petrobonos entre sus medidas más relevantes. En medio de los nubarrones del desastre nacional, el 7 de junio de 1982, el Día de la Libertad de Prensa, Francisco Martínez de la Vega cuestiona a López Portillo por su hostilidad hacia los medios masivos, especialmente hacia la revista Proceso, a lo que respondió, se abre cita: una empresa mercantil organizada como negocio profesional tiene el derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga. Esta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversidades que no menciono aquí por respeto a la audiencia. ¿Te pago para que me pegues? Pues no faltaba más. Frente a las empresas mercantiles que viven de la publicidad y que de ella obtienen anuncios no altruistas, como los partidos políticos, ante cuya responsabilidad rindo respeto, sino que quieren hacer negocio con la publicidad del Estado, hablando sistemáticamente mal del Estado para frustrar los propósitos que el Estado tiene al hacer publicidad. Ahí estamos en una relación perversa que debemos vigilar.
debe el Estado, que tantas actividades subsidia. Subsidiar también la oposición sistemática fuera de los partidos políticos, gratificando vanidades profesionales que persiguen el lucro. Un año antes, en agosto de 1981, López Portillo recibe un magnífico rancho en Tenancingo, Estado de México, obsequio del doctor Jorge Jiménez Cantú, en ese entonces gobernador de esa entidad. Pero el periodista Miguel Ángel Granados Chapa pone en duda la moralidad de este acto en su plaza pública, entre comillas, y ante la argumentación esgrimida. El presidente decide rechazar el regalo y además poner límites a los obsequios que pueden legalmente recibir los servidores públicos. Y así es como llegamos a la primera parte de este programa que estaremos abarcando en dos oportunidades, dos programas sobre la presidencia de López Portillo. Me parece impresionante y habrá que, como lo he venido repitiendo, esperar los análisis que estaremos haciendo más adelante para ser más puntuales en el extracto de la esencia de todos estos acontecimientos, de cómo se maneja la economía, la influencia del exterior, del petróleo, de Estados Unidos, del mundo en su totalidad, de la misma política interna de los bancos, de las corporaciones. Es una fórmula que se debe de conjugar, pero que amerita, como repito, sacar conclusiones más precisas. Pero por el momento creo que vale la pena repasar estos detalles más globales, más amplios, para que nos vayamos familiarizando con estos temas y cuando abarquemos ya la parte ya gruesa, o mejor dicho, los extractos, podamos pues recibir el mayor beneficio. Le agradezco muchísimo que nos haya ayudado y sobre todo a compartir el programa y los esperamos en el próximo. Pásela muy bien. Hasta entonces.